Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Juanita, e estamos aqui para mais um. conociendo más la palabra de Dios y viviendo mucho más todas las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros. Bienvenido a usted que está con nosotros, bienvenido a usted que va a escuchar la grabación, que sea de un tiempo de edificar su vida y que seamos mejores a cada día después de conocer la palabra de Dios. Invitamos a todos a entrar en la página web ministerioaguaviva.net, que puede ver allá toda la programación, los estudios, las prédicas, que están todas grabadas para que podamos entender y escudriñar la palabra de Dios. Bienvenido a usted también que pueda verificar también los videoclips, las películas que tenemos de sugerencia y también la radio Vineyard, que tiene alabanzas 24/7. Así es, glória a Deus. A la Radio Linear está sempre trayendo nuevas alabanzas. Si usted tiene una alabanza nueva que le gustaría poner en la Radio Linear, mándanos los link y vamos a bajarla y vamos a ponerla en nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros estamos estudiando las parábolas de Jesús. Ya estudiamos ocho de las parábolas y te sido una gran bendición. La parábola de Jesús es para que nosotros entendamos más cómo Señor trae las cosas para nosotros, ¿verdad? Y hoy nosotros vamos a hablar sobre la parábola del siervo inútil, que se encuentra en Lucas capítulo 17, versículos de 5 a 10. Para esta parábola, invitamos a nuestro hermano Carlos a estar con nosotros y traer este estudio. ¿Está por ahí, Carlos? Bendiciones, hermano, ¿cómo estás? Hola, mi Qué hermano. gusto saludarles nuevamente. Ahí De estamos. verdad, un día más compartiendo la palabra del Señor y sobre todo un día más siendo bendecido, al igual que ustedes. Y bueno, qué interesante, hermano, de verdad, seguir adelante en este tiempo compartiendo las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y en especial esta que es muy interesante, muy importante, la parábola, ya que habla del siervo, del servicio. Y es algo que creo que la mayoría o todos los cristianos conocemos, el servicio. Ahora, es algo que de verdad, hermanos, a veces es un poquito difícil entender en el sentido de ver cuál es nuestro deber, nuestra posición. Y la parábola que vamos a ver hoy se centra especialmente a partir del versículo 7 al 10, pero vemos un poquito en el versículo del 5 al 6 que habla acerca de cómo aumentar la fe. Ahora, esto es muy importante, hermanos, hermano Darcio, en la vida del creyente, en la vida del siervo de Dios, porque tenemos que hacer todas las cosas por fe. Tenemos que hacer todas las cosas con fe y tenemos que hacer todas las cosas para poder agradar a Dios. Entonces, un siervo, como dice el título, el siervo inútil, un siervo inútil, la verdad que, wow, creo que a nadie agrada, a no ser que el amo, el Señor, sea demasiado bueno para que se agrade de alguien que no ha podido o no quiere hacer ni siquiera aún su deber. Pero volviendo un poquito a cuanto a la fe, hermano, yo escuché que hablaste tú en el tema, cómo los discípulos o cómo el Señor Jesús hablaba a los discípulos acerca de la importancia de la fe, cuánta fe se debe tener para poder hacer grandes cosas. Sí, mi hermano, ayer hablamos sobre eso, hablamos sobre
el contexto de esta parábola que habla eh, sobre perdón, sobre la necesidad que tenemos de perdonar. Y el Señor habla también de la fe, del tamaño de nuestra fe. Y hablamos sobre un poquitito del grano de mostaza y vimos la árbol que es tan grandota y la semilla tan pequeñita, ¿verdad? Muy pequeñita, pero la árbol llega a 3 metros, muy grandota. Entonces, así Jesús está comparando nuestra fe. Y tenemos que comenzar así, un granito muy pequeño, pero tenemos que ir creciendo y creciendo y creciendo. Y ese crecimiento de nuestra fe viene del conocimiento que tenemos de ese Dios, de cuánto caminamos con ese Dios, de cuánto ese Dios es importante en nuestra vida. Ahora, hermano Darcio, también fíjate qué importante es la fe, porque aquí estamos hablando de aumentar la fe, de que crezca la fe. Ujú. Y sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios para que vaya creciendo, pero también hay que ponerla en práctica esa fe. Y eso habla del servicio, y Sí, eso habla del servicio. Entonces, nos da a entender que si nosotros de verdad queremos tener una fe grande, debemos de verdad trabajar grandemente en la obra de Dios, ser buenos siervos, no siervos inútiles. sí, sí, Entonces, la fe es más allá es la base, pero es más allá que solamente ser salvos, es más allá que solamente creer, es hacer también, es vivir también. Y de hecho la palabra de Dios es que tenemos que vivir por fe. Ahora, del versículo 7 del capítulo 17 de Lucas, versículo 7 al versículo 10, veamos qué es lo que dice. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que hará o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Normalmente cuando escuchamos o nos referimos a esta parábola, creo que todos lo que recordamos siempre es siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y muchas veces esto es una realidad en nuestras vidas. Muchas veces nos limitamos. ¿Por qué nos limitamos? Nos limitamos porque en realidad no hemos alcanzado a reconocer cuál es nuestro lugar en la obra. Aquí estamos hablando de un siervo, estamos hablando de un amo, o en otras palabras, podríamos decir un criado o un esclavo. Entonces, hace muchísimos años, en el tiempo de nuestro Señor Jesús y aún más atrás, y quizá después, bueno, acá en Estados Unidos, hace también muchos años, eh, se, se vivía aún mucho esto de esclavitud, esto de siervo. Entonces, cuando alguien tenía algún siervo, compraba un siervo, le pertenecía en totalidad. Y lo que vemos en esta parábola, lo que vemos en esta parábola reflejado para nosotros, es que la parábola habla del deber del siervo y nos trae una enseñanza central en cuanto a qué es la obligación del siervo en el servicio.
Ahora, esto es muy importante. Esto es muy importante y aun cuando comienza con una pregunta, ¿quién de vosotros teniendo un siervo? Esta pregunta se la hace el Señor Jesús a sus discípulos para ayudarles a entender su lugar dentro de la obra de Dios y la autoridad de Dios. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer cuál es nuestro lugar en la obra de Dios. En este caso vemos que el siervo tenía un lugar, tenía un trabajo que hacer. Ahora, vemos que una vez que termina su trabajo, regresa a casa y aún sigue haciendo más cosas. No había una limitación en cuanto a qué es lo que debe hacer el siervo y qué es lo que no debe de hacer. Va más allá y depende mucho de su Señor. Ahora, cuando reconocemos nuestro lugar y reconocemos quién es nuestro Señor, ahí nos ayuda más a entender quiénes somos y a quién servimos. Ahora, esto es importante porque muchas veces, aún en las iglesias de hoy en día, hay quienes creen que son los señores y los demás sus siervos, cuando en realidad todos tenemos un lugar en la obra de Dios, pero todos somos siervos. Es como este siervo reconoce su lugar y sirve a su Señor. Ahora, esto quiere decir que el siervo siempre pone por delante a su Señor. Para el siervo, para el obrero, lo más importante es y debe ser quién es su Señor, las prioridades de su Señor. Ahora, si no sabemos quiénes somos y a quién servimos, pues es muy difícil a veces someternos, y creo que esta es la palabra, hermano Darcio, someternos a la autoridad, porque la autoridad del amo es sobre el siervo, es no al revés, pero muchas veces confundimos y muchas veces por esa confusión nos limitamos a ir más allá, a servir más allá. De verdad, lo que nosotros vemos, cómo podemos ir más allá en la obra. Nosotros vemos que muchas personas se confunden con que es servir a Dios o que es estar en la obra de Dios. Y vemos que mucha gente está metida en las iglesias, metida en las comunidades cristianas y piensan que están sirviendo a Dios, pero de verdad no están. ¿Y cómo sabemos lo que es servir a Dios? El propio Señor Jesús nos enseña, y acá él también nos enseña que debemos servir. Servir a la gente, servir a nuestro prójimo, servir a las personas que necesitan. Tenemos que servir. Yo acostumbro hacer una trampa de palabras diciendo, mira, aquel que no sirve, no sirve. Si usted no está listo para servir, usted no sirve para servir, lo siento. Y el Señor espera que usted y yo estemos listos para servir, no listos para recibir o que me complace, pero estar listo para recibir, para servir a la gente, a servir a las personas. Sí, ahora si pensamos, por ejemplo, un poquito en la parábola, imagínate el siervo después de una jornada dura, porque el arar, el cuidar ganado, todo esto era una tarea difícil, una tarea ardua que se llevaba todo el día. Entonces, todos trabajamos y cuando llegamos a casa, ¿qué es lo primero que esperamos? Bueno, que la comida esté preparada, que nuestra esposa nos sirva si somos casados o si hay algo que podamos recalentar para comer. Normalmente ese es nuestro pensamiento. Pero este hombre llega y su patrón todavía le dice, ¿sabes qué? Prepara la comida, ya que yo coma y beba, entonces tú haces eso.
Y es así en el servicio. Muchas veces queremos hacer solo algo, una cosa, y ya cumplimos. Yo ya cumplí. Ya hablamos hoy de la palabra del Señor, ya dimos el mensaje, cumplimos. Pero no vamos más allá. Entonces, por esto es muchas veces la confusión. Ahora el versículo 7 de Lucas, como ya lo dije, 7 y 8, como ya lo dije anteriormente, reconoce cuál es nuestro lugar en la obra. El siervo reconocía quién era primero. Y por eso él prepara comida, él sirve al Señor y sabe que sus responsabilidades no son solamente una, son todas aquellas que su Señor dice. Ahora, cuando entendemos nuestro lugar, cuál es nuestro lugar, es más fácil entender nuestra responsabilidad. ¿Por qué es más fácil entender nuestra responsabilidad? Porque en ese momento nosotros sabemos que no depende lo que yo quiera hacer, lo que me guste hacer a mí o lo que estoy haciendo. Depende qué es lo que quiere que haga mi Señor. En este caso de la parábola, el amo no solamente ordenó al siervo ir a trabajar, sino una vez que regresa, le dice que prepare la comida. Y debemos pensar, o quiero pensar que una vez que este hombre llegó, se puso a hacer la comida, aún no con muchas ganas, pero se puso a prepararla porque estaba bajo la autoridad. Sabía quién era su Señor y sabía que su responsabilidad no era solamente ir a arar en la tierra, no cuidar el ganado, iba más allá. Entonces, cuando reconocemos, y hermano Darcy, esto es importante, cuando reconocemos la autoridad del Señor, es cuando sabemos qué hacer. Ahora, ¿cómo podemos reconocer esa autoridad? De verdad, esta autoridad muchas veces nos cuesta mucho reconocer esta autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos mantener nuestra autoridad en nuestra vida. Y cuando servimos a Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, de verdad cedemos nuestra autoridad. O sea, mira, mi autoridad está abajo de la autoridad del Señor. Entonces, muchas veces nos gusta esto. Queremos que, mira, Señor, quédate aquí abajo y mi voluntad es mejor que la suya. Y hacer esto es muy difícil. Pero, ¿cómo hacemos esto? Conociendo la palabra, sometiéndonos a voluntad del Señor. Pero, pastor, ¿cómo yo voy a saber cuál es la voluntad del Señor? Dentro de su palabra. Así de fácil. Aún usted tenga alguna dificultad, venga con nosotros y nosotros vamos juntos buscar, porque el Señor tiene un propósito para tu vida y para mi vida. El Señor tiene un propósito determinado para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que buscar en la palabra y en la palabra vamos a encontrar la dirección del Señor. Ahora, algo que vemos muy común, hermano Darcio, y tú lo sabes bien por los años que tienes sirviendo al Señor, y creo que muchos de nuestros hermanos que nos están viendo lo saben, es que muchas veces hoy en día, en la iglesia de hoy en día, muchos hermanos, muchos pastores, muchos líderes, llegan a cierta posición dentro de la obra y creen que están sobre todo. Y muchas veces esto lleva a que el resto de la congregación eh, no conozca que la verdadera autoridad del verdadero Señor es Dios. Porque ya sea el pastor, ya sea el liderazgo, otros hermanos se ponen con cierta autoridad que terminan no permitiéndole a las personas o a los siervos realmente entender a quién están sirviendo. Y muchas veces procuran complacer a la persona en vez de complacer a Dios. Entonces, esto es no saber realmente cuál es mi lugar dentro de la obra de Dios, dentro del cuerpo de Dios.
no saber cuál es mi lugar en el Señor. Yo acostumbro usar un ejemplo muy tranquilo, ¿no? Muchas veces, muchas personas ya llegaron, pastor, ¿cómo yo puedo crecer en la iglesia y ser una persona importante en la iglesia? Pues mira, la escalera de Dios es diferente. En cuanto nosotros hacemos la Gracias. escalera arriba, la escalera de Dios es para abajo. Donde abajo en la escalera está Jesucristo. Entonces, yo acostumbro decir que la mejor cosa que usted tiene, el mejor estado que está, es cuando usted es un miembro. ¿Por qué? Porque usted está un miembro. Cuando usted es algo dentro de la iglesia, usted baja un escalón. Y en este algo dentro de la iglesia es servir al miembro. Si usted hace algo más dentro de la iglesia, se va a bajar más un escalón. En este algo, usted va a servir el primer escalón y el miembro. Y el segundo. Y así vamos. Entonces, de verdad, la escalera que el mundo pone es equivocada a escalera que Dios pone. Ahora Es esto es, equivocada. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros vinimos para servir. Y servir no está arriba, está abajo. Esa es la diferencia. pero por nuestra condición, por lo que el mundo enseña, por la forma en que vivimos, nos gusta, no sé si se permita la palabra, automáticamente pensar que es al revés, que si yo soy un diácono en la iglesia, estoy sobre todos los que están, los miembros de la iglesia o las demás personas, que si yo soy un pastor, soy la cabeza de la iglesia y estoy sobre todo, cuando esto es equivocado. Pero esto es, hermano, porque no sabemos de verdad quién es primero. Ahora, cuando entendemos eso, que el siervo pertenece a su señor y no al contrario, nos es más fácil empezar a vivir y empezar a servir al Señor. Entonces, hagámonos esta pregunta, hermanos. Y, y no estoy hablando de ponerse a contra del liderazgo, no estoy hablando eh, de no trabajar unidos, no, por lo contrario. Cuando nosotros entendemos quién es primero, nos es más fácil trabajar con el liderazgo, nos es más fácil trabajar con los pastores. ¿Por qué? Porque sabemos que yo pertenezco a Cristo y no al contrario, yo no pertenezco al pastor, no pertenezco al liderazgo. Ahora, Cristo no me pertenece a mí, yo pertenezco a Él. Cuando alguien compraba a un siervo, tenía esclavos, estos eran de su propiedad, de la propiedad del señor, del amo. Y en ese momento, todo su ser pertenece a su señor, aún sus decisiones. Esto es importante, hermano Darcy, me gustaría tu comentario aquí, porque los siervos, los esclavos, no tenían prácticamente voluntad, no tenían decisión. Eh, Cualquier cosa que quisieran hacer pertenecía a sus esclavos. Lo vemos hoy en día en nuestros trabajos. Si tú quieres irte del trabajo y dejar el trabajo, no se puede. Perteneces por el contrato eh, de acuerdo que hacemos, perteneces en totalidad del tiempo que estás allí. No puedes hacer algo diferente a tu trabajo, pensar algo diferente. Entonces es interesante cómo cuando somos siervos, cuando somos esclavos, no solamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras decisiones pertenecen totalmente. Y en la obra del Señor es así, pertenecemos totalmente a Dios. Lo importante es saber que siervo es esclavo. Aunque no suena muy bien, mira, no me gusta No nos mucho. gusta. Sí, la palabra esclavo, entonces vamos a hablar como siervo, pero siervo es esclavo. Lo esclavo no tiene voluntad propia. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Ah? Y muchas veces, lo que nosotros vemos hoy
en el cristianismo que muchos viven es que Dios es el mayordomo de nosotros. Las personas piensan que Dios es Dios es mi mayordomo y Dios va a hacer todo que me complaza. No, no es así. De verdad no es así, es al revés. Nosotros somos los esclavos y Dios es el Señor. Ahora, de nuevo volvemos. El Señor, nosotros. Nosotros. La voluntad de Dios y nuestra voluntad. ¿Podemos hacer esto? Sí, podemos hacerlo. Dios nos da esta libertad. Pero cuando tenemos esta libertad de cambiar, perdemos la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida. Esto es así de fácil. Vemos mucha gente que quiere tener a Dios como si fuera su mayordomo y no es así. Es al revés. Nosotros somos los esclavos. Por eso cuando usted levanta su mano derecha y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, usted piensa que ahora está todo. No, no, no. Mira, al revés. Al revés. Usted deja su voluntad abajo de la voluntad de Dios. Y abajo de la voluntad de Dios, de nuevo, no es ni la iglesia, no es ni la religión, no es nada de esto. Es de Dios. Así de fácil. Entonces, Ahora, nosotros tenemos que tener muy en cuenta quién es el primero. Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. ahora, esto es importante, hermano, porque el esclavo, a partir de ese momento, dependía totalmente de su señor y sabía y pensaba que era parte de la propiedad o propiedad del señor. No era diferente. Ahora, tristemente, nosotros pensamos a veces distinto. Pero mira, veamos qué dice Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A quién pertenecemos? Bueno, si hay alguna duda, en lo general aquí está, porque Dios fue el que creó todo. Dios fue el que creó a nosotros mismos. Entonces, imagínate tú que tú creas algo, haces algo, y ese algo pasa a ser dueño, tu señor, tu dueño. Sería un poco ridículo, ¿no? Porque nosotros normalmente seríamos los dueños. Ahora, imagínate, Dios creó todo. En Génesis podemos ver incluso al hombre. Entonces, que hoy en día el hombre quiera estar en el lugar de Dios, dentro de la obra de Dios o en el mismo mundo, es ridículo, no es aceptable. Pero por nuestra naturaleza, por nuestro concepto en cuanto eh, a servir y en nuestro deseo en cuanto a estar por encima de todos, pues nos lleva a veces a equivocarnos y a empezar a creernos superiores, inclusive a Dios, como decía el hermano Dacio. Ahora, esto no puede ser posible para el cristiano, porque nosotros, hermanos, fuimos comprados por un precio. Así como eran comprados los siervos, nosotros fuimos comprados con un precio. Todo aquel que tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador fue comprado con un precio, el precio de sangre, el precio de sufrimiento, de muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, si fuimos comprados por un precio, eso significa que ya no me pertenezco a mí, pertenezco a alguien más. Y ese alguien más es Cristo. Tú cuando compras, te voy a poner un ejemplo sencillo, una bicicleta. Esa bicicleta te pertenece a ti, ¿verdad? No le pertenece al que te la vendió, no le pertenece al vecino, no le pertenece a quien pasa en la calle. Te pertenece a ti porque tú la compraste y tú puedes hacer todo aquello que quieras con ella. Entonces, es importante entender esto. El siervo entiende que fue comprado
por un precio. Ahora, cuando entendemos esto, entendemos lo que es la gracia y la misericordia. La gracia y la misericordia de Dios. Hay un versículo, 1 Corintios 6:20, que me gustaría compartir con ustedes. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, aleluya, imagínense. Porque habéis sido comprados por precio. Ahora, como ya fuimos comprados, tenemos que dar gloria a Dios. Ahora tenemos que dar gloria en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque todo pertenece a Dios, que era exactamente lo que hablamos hace un momento con nuestro hermano Darcio, acerca de que el siervo ya no tiene voluntad propia, ya no tiene decisión propia, porque todo eso pertenece a su Señor. Es igual con nosotros, hermanos, porque se ha pagado un precio. Entonces, nuestro cuerpo debe glorificar a Dios. ¿En qué sentido? En todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, con quienes nos relacionemos. Y podemos agregar todo lo que tú haces, lo que yo hago en nuestra vida diaria. Eso debe glorificar a Dios, debe agradar a Dios, debe vivir para Dios y en nuestro espíritu. Entonces, todo esto pertenece a Dios. Cuando yo sé a quién pertenezco, cuando sabemos quiénes somos y a quiénes servimos, entonces reconocer que somos siervos o esclavos nos da una visión mayor de qué hacer. Y esto nos ayuda a tener una relación con nuestro Señor, una intimidad, una comunión. ¿Por qué? Porque imaginemos este siervo del que habla la parábola, llegando del trabajo y ya conoce las necesidades de su Señor, ya conoce lo que su Señor quiere. Este llega del trabajo y antes de que le diga el Señor, él se pone a hacer la comida, preparársela para su Señor y ponérsela después a su Señor. Esto habla de que ya se tiene una relación, una comunión más cercana con el Señor. Ahora nosotros, cuando tenemos una visión mayor de la obra de Dios, de qué hacer en la obra de Dios, esto es porque empezamos a conocer más a nuestro Señor. Empezamos a conocer más lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos. Y no nos limitamos solamente a ir a la iglesia, sino vamos más allá. Pero para esto, hermano Darcio, y esta es la parte creo que es difícil, se necesita humildad. Y la humildad es necesaria en cada siervo para encontrar gracia y misericordia, hermano. De verdad, yo pienso que la base del cristianismo para que podamos seguir a Cristo es la humildad. Tenemos que negar nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, nuestro viejo ser y tener la humildad de aprender de nuevo. Esto yo creo que es muy difícil a personas que tienen mucho conocimiento, a personas que saben muchas cosas, es difícil. ¿Cómo yo voy a me someter a un Dios que no veo? Esto es difícil. Pero sin humildad, lo siento. Humildad nos lleva a perdonar, humildad nos lleva a servir, humildad nos lleva a caminar una milla más, a caminar con la gente. Es la humildad que nos hace esto. Ahora, fíjense, o fíjate, hermano, también al final del versículo 8, dice, y después de esto come y bebe. El Señor, después de haber saciado, de haber comido, tiene misericordia del siervo y dice, ok, ahora es tu turno, ahora tú puedes comer y puedes beber. Y esta es la grandeza de Dios, que nunca nos deja, nunca se olvida de nosotros. Y dentro de del mismo servicio a Dios, dentro de la misma vida cristiana, Dios nos bendice. Ahora, hermanos, algo que les puedo decir yo es que
Cuanto más servimos al Señor, cuanto más dependemos del Señor, cuanto más nos humillamos delante del Señor, Dios nos exalta más, Dios nos bendice más. No el pastor, no el líder, no mi hermano, no, Dios. Y esto tú lo ves en tu vida personal. Ahora, esto es importante, porque el Señor nos da la promesa que si nos humillamos delante de Él, si le reconocemos como Señor, esto quiere decir rehusar a mí mismo, dar el trono de mi vida a Dios, someterme como esclavo de Dios. Si nos humillamos delante de Él y reconocemos como Señor, Él nos exalta. ¿Qué quiere decir exaltar? Exaltar quiere decir que Él nos va a poner en un lugar más alto de lo que nosotros creemos que estamos o de lo que nosotros estamos, pero no delante del hombre, delante de su presencia. Delante del hombre tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él siendo Dios, no se puso por encima, por lo contrario, se humilló para servirlo con el propósito, y esto es lo importante, el propósito de que conozcan a Dios, el propósito de que se predique a Cristo. Y si esto no es darte un lugar grande dentro de la creación de Dios, pues no sé qué más privilegio, qué más lugar podrás encontrar, qué más exaltación podrás encontrar. Pero para esto se requiere humillarse delante de Dios y conocerle que Él es nuestro Señor. Hay un pasaje en Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto es lo difícil, hermanos, hermano Darcio, de verdad, reconocer que yo pertenezco a Cristo, reconocer que Cristo es mi Señor. Y normalmente pensamos que tenemos que vivir como esclavos de los demás, cuando delante de Dios es diferente, hermano Darcio. De verdad, nosotros queremos, podemos nos humillar delante de la gente, pero no queremos nos humillar delante del Señor. ¿Por qué? Porque la gente te va a hacer algo y el Señor no. Esto no es verdad, porque de verdad el Señor, eh, tenemos cuentas a ajustar con Él en el juicio final. Entonces, lo más importante es que nosotros estemos humillados delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él va a cuidar de todas las cosas. Señor, no tengo fuerzas, Él te va a dar fuerzas. Señor, no tengo salida, Él te va a abrir una puerta. Señor, no sé para dónde voy, Él te va a dar la dirección. Así de fácil. Ah, pastor, pero es muy difícil. No, es difícil para los flojos. Para los cristianos, no. Porque confiamos en un Dios que puede todas las cosas. Amén. Ahora, para humillarse es difícil, hermano, porque tenemos que reconocer la autoridad del Señor sobre nosotros, sobre su siervo. En Lucas, y enseguida lo veremos, en el versículo 9 dice, ¿acaso? Y una pregunta nuevamente que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso da gracias al siervo, perdón, por lo que hizo, porque hizo lo que le había mandado? No, de verdad. El mismo Señor Jesucristo se la contesta, dice, creo que no. ¿Cómo vas a, pienso que no? ¿Cómo después que tú le ordenaste a tu siervo, a quien te pertenece, hizo lo que tú querías, le vas a dar gracias? Dice, creo que no. Pero sabemos, como decías tú, hermano Dacio, que dentro de la obra de Dios es diferente y vemos cómo Dios nos da la gracia, la misericordia, las bendiciones, y es una forma de darnos gracias. Es una forma de decir, buen siervo, ven acá, has hecho bien. Ahora, cumplir con lo que ha sido ordenado, solo dice que hemos hecho nuestro trabajo, y muchas veces esto es lo que hacemos.
Solamente hacemos lo que tenemos que hacer, inclusive en nuestros trabajos. Y si hay algo extra al lado de nosotros que se necesite hacer, nos detenemos. Y hace tiempo, y esto se los comparto, un pequeño testimonio rápido. Hace tiempo yo tenía conflicto a veces en mi trabajo y me empezaba a molestar mi trabajo. No sé ustedes o a ti, hermano Dacio, pero me empezaba a molestar mi trabajo. Y muchas veces eh, terminaba de hacer mi trabajo y empezaba a sentir que ahora mi patrón o mi señor, como debería de ser acá si nos vamos a la parábola, ya tenía que estar agradecido conmigo porque había hecho lo que tenía que hacer. Pero si había una cosa o dos más, decía, no, esas cosas no me pertenecen a mí. Aun cuando no era mi responsabilidad, ya no me pertenecen a mí. Pero nadie las hacía. Hasta que un día el Señor me mostró, cuando hagas algo, hazlo para mí. Hazlo como sirviéndome a mí. Aunque tu patrón no esté presente, pero yo estoy presente. Y a partir de ese momento, yo entendí lo que era ir una milla más, porque esto es lo que hace la diferencia. Ahora, hermano Darcy, ir una milla más es muy difícil, ¿eh? Porque significa hacer más de lo que ya hemos hecho. Yo pienso que es la diferencia de siervo y siervo. Hay una diferencia, ¿no? Muchas veces nosotros queremos ser reconocidos por algo que tenemos la obligación de hacer. Mira, usted tenía un sueldo, o tiene un sueldo para hacer determinado trabajo. Y usted cuando lo hace, mira, lo ha hecho. Mira, te pagaron para esto. Quédate calladito. Y muchas veces queremos más, queremos más. Ahora, cuando nosotros hacemos, como usted ha dicho, para el Señor, de verdad, la cosa camina diferente. La cosa camina diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer más cosas do que aquel que fuimos contratados. Y vamos a hacer la diferencia. Esa diferencia que el Señor espera de usted y de mí. Una diferencia en que nosotros podamos reflejar la figura de Cristo a través de nuestras actitudes. Esto solo puede ocurrir si nosotros estamos bajo la autoridad del Señor. Hay un pasaje, hermano, que en Mateo capítulo 5, versículo 41, que habla exactamente de ir una milla más allá. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Difícil, ¿no? Eh, eh, Si es duro llevar una milla, el Señor hablaba a dos. ahora, De verdad, fíjense, hermano, esto no parece justo, ¿verdad? esto era lo que te iba a decir. Ahora, si nos obligan, solo hacemos una milla. Pero esto que pide el Señor, oye, ve, ve 2. Como que, ¿qué pasa? No, no lo acepto, no lo quiero entender. Ahora, ¿cuál es el propósito de ir más allá, hermano Darcio? Y esto es importante. El propósito de ir más allá es testificar de Dios. Es que la gente vea que somos diferentes. Lo que dijiste tú, la diferencia entre siervo y siervo. Ahora, cuando yo hago esto, aunque no lo creamos, estoy mostrando que yo pertenezco a Dios, Así es. que yo estoy bajo autoridad y no la autoridad de mi patrón. Porque si en nuestros trabajos ven que trabajamos de esta forma sin nosotros ir y decirle, haciéndolo con humildad, haciéndolo sin esperar nada,
nos vamos a sorprender que muchas veces algunos de nuestros patrones van a estar muy agradecidos con nosotros porque fuimos una milla más. Y esto es solamente nuestro trabajo. Imagínense, hacemos esto, hermano Darcio, en nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos, Sí. en la hora del Señor. De verdad, es hacer la diferencia. Hacer la diferencia. Nosotros como cristianos somos diferentes. Usted tiene que entender esto, que cuando somos cristianos hacemos las cosas mejores. Mejores porque no hacemos para la gente, no hacemos para el pueblo, no hacemos para los hombres, hacemos para Dios. Y Amén. tenemos que hacer mejor. Así de fácil. Ahora, hay un pasaje que significa, que nos da más a entender realmente qué significa caminar una milla más. Mateo capítulo 25, versículo 15 al 30. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entenderéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre. Oh, Bueno, tenemos el pasaje equivocado, es Mateo 25, eh, versículos 15 y 30. Perdón, hermano. Perdón, 15 al 18, y dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, esta parábola de los talentos nos habla realmente de lo que significa caminar una milla más. El primero recibió 5 talentos de su patrón. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y los negoció y ganó 5 más. El segundo recibió 2. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y los negoció y recibió otros 2. Pero el tercero recibió 1 y fue y lo cavó en la tierra. ¿Por qué? Conocemos el resto de la parábola, hermano Darcio. Porque él sabía que su señor era duro, era fuerte y exigente. Entonces él tuvo temor y escondió el talento, escondió el dinero. Ahora, los otros 2 sabían que su señor les iba a exigir cuentas, sí. Sabían que su señor era una persona dura, recia, sí. Pero también sabían que su señor quería que ellos negociaran, trabajaran con ese dinero, a pesar de los riesgos que había, porque sabían que a su señor le agradaba eso. Esto es conocer al Señor. Esto es ir una milla más, hermano Darcio. Y esta parábola nos muestra realmente lo que debemos que hacer. Dios nos ha dado un talento. ¿Qué hacemos con este talento? Muchos tienen enterrado los talentos, ¿verdad? Escondido el talento y no ha hecho nada. Ah, pero sabe, pastor, porque en la iglesia, porque el pastor, porque el dirigente, porque no sé qué. Mira, mira, el talento está en su mano. El talento está en su mano. Depende solamente de usted. Nada más. No, ¿sabe qué, pastor? Porque en mi iglesia no me permiten hacer lo que yo tengo que hacer. No, no, no. El talento está en su mano. El problema no es del hombre, el problema no es del pastor, de la iglesia, de la denominación, de la religión, no es nada de esto. Porque cuando hablamos acá, no hablamos de iglesia, hablamos de Dios, hablamos de una relación con Dios. Y Dios puso ese talento en su mano, en mi mano. Y nosotros vamos a tener que dar cuenta de ellos.
te guste o no. Ahora no lo puso para que lo guardemos, porque Sí, de verdad que no. el Señor de la parábola no se los dio para que lo guardaran. El que cavó y lo escondió en la tierra no conocía a su Señor, no estaba sujeto a su Señor. Los otros dos sí, a pesar de que sabían que podían perder, pero entendían que su Señor quería que hicieran algo con ese dinero. No se los dio simplemente por dárselos. Ahora, cuando pasa esto en nuestra vida, somos siervos inútiles, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Este hombre de la parábola hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo esperar una gratitud, un agradecimiento? ¿Cómo esperar una recompensa? No basta con solo cumplir. Cuando nos preocupamos por la obra de Dios, todo es importante y debemos estar dispuestos para seguir más allá. No importa que ya hemos terminado la obra de Dios, es más, la obra de Dios es más que predicar, es más que orar, más que servir. La obra de Dios es amar, perdonar, tener misericordia, tener compasión, preocuparnos por los demás, testificar, amar a mi esposa, amar a mi enemigo. La obra de Dios es mucho más. Y este es el problema, que muchas veces nos equivocamos y queremos hacer solamente una cosa y decimos ya hemos cumplido. Ahora, ¿cómo dejar de ser siervos inútiles? Esto es importante, hermanos. ¿Cómo dejar de ser siervos inútiles? Hay un pasaje en Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje de verdad significa cómo podemos dejar de ser siervos inútiles. Nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a mostrar a Dios, a hablar de Dios, a hablar de la salvación, sino también vino a sanar enfermos, vino a ayudar a aquellas personas necesitadas, vino a dar amor, vino a cuidar a los desamparados, a juntar aquellas ovejas que estaban lejos. Ahora, todo esto es parte de la obra de Dios y es muy extensa. El pensar que solo se limita a la predicación de la palabra de Dios e ir a la iglesia los domingos es no tener una visión amplia de nuestro Dios, de la obra de Dios. Pero también es seguir siendo siervos inútiles, porque solamente hacemos y nos preocupamos por aquello que tenemos en las manos. Y no queremos salir de la zona de confort, de una palabra muy usada por ti, hermano, pero la verdad que la mies es muy grande, la mies va más allá. Y antes de que me des tu comentario, hermano, hay un versículo más que quisiera compartir con ustedes, Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Maravilloso este pasaje, hermanos, hermano Darcio. Y habla de cómo dejar de ser un siervo inútil. Tenemos que perfeccionarnos en Cristo. Tenemos que aprender de Cristo.
tenemos que ser como Cristo. Tenemos que vivir como Cristo. Y solo así podemos dejar de ser un siervo inútil, hermano. De verdad, dejamos de ser un siervo inútil cuando nosotros nos sometemos a nuestro Dios. Así de fácil. Entonces no tenemos, o inútil no es que no sirve para nada. O inútil es aquel que no hace o que tiene que hacer. No hace, no cuida, no trabaja como tiene que hacerlo. Entonces, esto depende solamente de cada uno de nosotros, de mí, de ti, de cada uno de nosotros, de nada más. Bueno, de verdad, si usted aún tiene alguna pregunta, alguna duda y quiere aclarar con nosotros, puede usar nuestro correo electrónico, puede usar nuestro WhatsApp o las redes sociales y haga su pregunta y nosotros vamos a buscar la respuesta de la palabra del Señor. Sabemos que el Señor nos responde a todas nuestras dudas y de verdad sabemos que Él está con nosotros. Y los invitamos a estar con nosotros para hablar de la parábola de las 10 vírgenes, que vamos a ver en la próxima semana, que se encuentra en Mateos capítulo 25, versículos de 1 a 13. El próximo viernes te esperamos en esta misma hora y sabiendo que el Señor está con nosotros. Gracias a Carlos por traer más este estudio, ¿no? Por toda su dedicación y su atención. Gracias a usted por estar nos escuchando y nos mirando hasta ahora. Y te invitamos a estar con nosotros en el domingo. El servicio de adoración en familia. Así es. Usted es nuestro invitado. Sí, venga con nosotros y juntos vamos a participar, vamos a ver lo que el Señor tiene para hablar a nosotros, no a usted, más a nosotros también, en nombre de Jesús. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Mi hermano, que Dios te bendiga. Bendiciones, hasta luego.